Hola, 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 hola. hola. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Decibelia. La ciudad de los melómanos. Por acá Bastián, por acá Benjamín, y quien les habla Estefano. Bueno, hoy tenemos un capítulo dedicado a la parte tierna de la música, ¿o no? ¿Qué piensa usted respecto a eso? ¿Es realmente la parte tierna de la música? La parte tierna, yo creo que la parte también que demuestra que el rockerito igual tiene corazón. Ya, sí, nos abrimos hacia el corazoncito humano. Hoy día vamos a hablar de baladas. Excelente. De baladas o de Baladas. baladistas. Tenemos que hacer esa diferencia. Baladistas y balada van siempre de la mano. No, no necesariamente. Yo creo que no. Yo creo que hay muchas bandas que hacen baladas y que no son baladistas. De hecho, que incursionan quizás un poco en lo que es la balada, Claro. pero que usualmente no suelen hacer baladas. Ya. Sí, sí. Así Sí. como tiene otros grupos que se dedican, que son máquinas de baladas. Meramente hacer baladas. Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Baladista y balada van de la mano siempre? No, yo creo que lo mismo que decía el Benja, que yo creo que depende del momento en el que también esté el artista. Por ejemplo, no sé, pues pasándonos como a algo más moderno, si un cantautor o un cantante o un músico como, no sé, por darte un ejemplo, Manuel García, trovador, y en algún momento se pone a hacer, no sé, un tema de reggaetón, no lo convierte en reggaetonero. Claro. Claro. Incursionó nomás, o a lo mejor probó Incursionó. algo nuevo, ¿cachai? Incursionar en el reggaetón. Sí, una probabilidad. Un ejemplo. Si tuvieran ustedes que pensar en su balada favorita. Tengo varias. Sí, difícil una, yo creo. Sí. ¿Y por qué es la favorita? Mira, se me vienen a la mente varias, pero a ver, hay una que me gusta mucho que es de Metallica, Ya. que es The Unforgiven. De Unforgiven, que salió como en 3 partes. Claro, sí. La 1, la 2 y la 3, pero me gusta las 3 me gustan, ¿no? Pero mi favorita es la 1. La 1. Sí, la del disco del disco Black de Metallica. No hemos hablado de fanatismo por Metallica, estoy hace rato metido con esa weá. ¿Por qué? Porque igual tú también siempre ocupáis como poleras de grupos, po, ¿cachai? Y como que demuestra lo que te gusta. Y nunca te he visto tampoco escuchando Metallica, po. Entonces me causa curiosidad eso de... Sí, pues por ejemplo, igual me gusta Es harto. raro, la verdad. Me gusta harto, por ejemplo, también la música de Cerati y tampoco he andado Ah, bueno. con tantas. Ahora, claro, igual como que me hace lógica que escuches Cerati si escuches su estéreo, el fanático de su estéreo, como que... Esa es otra weá, como uno escucha a los artistas solistas después de que no están en el grupo que tú frecuentas. Yo creo que sí, pero depende igual. O sea, en el caso mío, yo lo escucho, pero tienen que ser buenos. Por ejemplo, me gustan mucho Los Prisioneros, pero no la carrera solista de Jorge González. Ya, ¿Cachai? Me gustan casi todos los discos de Los Prisioneros, pero así como Jorge González como por discos, ¿y Narea? tampoco, pero Narea podría rescatar como 2 temas que me gustan de él, nada más. Pero de Jorge, igual como que saco canciones de ciertos discos, pero no es como que no me compraría, por ejemplo, un disco solista de él, aunque haría la excepción por el primer disco, Ya, sí, el, sí. el único, donde sale Ahora sí Mi casa en el comprarías, árbol. claro, ahora sí comprarías un Grandes Éxitos. Sí, Eso sí, como un eso sí. compiladito, una Sí, antología, sí, sí, algo así. eso sí. Pero discos Ya. así como de González, no. Lo que no me pasa con Cerati, por ejemplo, o con Sting. Podría escuchar The Police y Sting. Sí, Claro. Podría escuchar Soda Stereo y los discos de Cerati, que para mí son todos buenos. Charly García, con sus otras bandas también. sí, sí. Entonces, por ahí va. Manuel García y Mecánica Popular. Sí, también, sí, también. Mecánica Popular lo conocí por medio tuyo, que diste como la tip. referencia y el tips. Pero bueno, como no tienen tantos discos tampoco, es como lo que hay nomás, pues, ¿cachai? Claro. Obviamente una persona va a escuchar más Manuel García porque tiene más discos, Hmm. hay más repertorio, Sí. principalmente por eso. Así que eso, no sé. ¿Tú, Benja? ¿Tu balada favorita? ¿Y por qué? Difícil. Estaba pensando. Yo creo que podría resumir la 3, no una. Ya, Yo creo que en tercer lugar pondría Forever and One de Halloween, que me gusta mucho.
Es un caso donde una banda que no acostumbra a hacer baladas, digamos, incursionó en eso, se atrevió y le salió muy bien. Tiene una versión en vivo también en Argentina, que es como más acústica, que también me gusta mucho. Ya. En segundo lugar pondría Careless Whisper de George Michael, que quizás a lo mejor nos alejamos un poquito de lo que es rock, pero que para mí también es una balada que perduró mucho con el tiempo. Yo creo que es una intro que todos indudablemente conocemos. Y muy legendaria ese saxofón. Ahora, Así es. ahora igual, una pregunta como general. ¿Una diferencia o qué creen ustedes que diferencia una balada de una canción romántica? Porque igual cabe la duda, por ejemplo, si las canciones latinas que son románticas entran en categoría de balada para ustedes. Por ejemplo, claro. algunos temas de Luis Miguel, por ejemplo, ¿entran en categoría de balada? Sí, es que el asunto no yo sea creo rock. ahí es como que lo que está ligado es como el género a la letra. Tiene que ver como con el género y la letra, pues, porque ponte tú... claro, está muy asociada la idea de que hacer una balada tiene que ser como canciones de amor. Claro. Y a la larga no necesariamente tiene que ser eso. Por ejemplo, una persona que hace boleros, no todos los boleros hablan de amor, po. Como por ejemplo Los Picantes. Hay un ejemplo claro, pues, Los Picantes te tocan boleros, ¿cachai? Claro. Pero no son canciones de amor, como tal. Pero generalmente, en todo caso, generalmente las baladas de rock igual son como de amor, po. Sí, Amor, casi todas, weón. Amor, desamor, tristeza, frustración, rabia. Si no es amor, es engaño, tristeza. ¿cachai? Sí. Es como esa onda. Ahora, claro, es lo que decís tú, pues, como no necesariamente te hace baladista el cantar una balada. Claro. Sí, yo creo que va por ahí. ¿Cuál sería la primera? El primer lugar sería Still Loving You, de Scorpions. Ah, ya, bueno. Para mí, Sí. yo creo que es la balada rockera por excelencia. Hay unas menciones honoríficas también, que podría ser Carrie, de Europe. Pero para mí Still Loving You es la balada La por balada. excelencia del rock. Ya, sí. Sí, yo creo que en baladas también dejaría Still Loving You de las primeras. Porque tiene como de todo, weón. Tiene un buen solo de guitarra, es súper rockera en las partes de los coros generalmente. Tiene como un ambiente o un clima que va muy acorde a la letra de la canción. Que a veces no ocurre eso tampoco, pues como que pasa mucho esta disonancia entre una letra y su música. Como que la música puede ser muy alegre y la letra puede ser muy triste, viceversa. ¿Cachai? Eso es algo curioso también, que están, si pasamos al lado romántico de las baladas, tenemos las baladas de amor, pero también tenemos las baladas de desamor. Claro. Y que muchas veces en el ámbito más rockero quizás son más de desamor que de amor. Porque tenemos muchas veces a lo mejor grupos como Chicago, Royal Speedwagon, Sí, etcétera, que a lo mejor son como este amor más como utópico, este amor como más rosa quizás. Y tenemos otras bandas ya que hablan de más de una pérdida, más de un te extrañaré, etcétera. sí. Sí, yo creo que en este tipo de concepto me gusta mucho la balada I Remember You de Skid Row. De Skid Row. Sí, la encuentro más poderosita. Ahora, ¿qué ha cambiado también en la forma de hacer baladas? Po? Porque, no sé, uno piensa en estas baladas sesenteras, setenteras, ¿cachai? No sé, All My Love de Led Zeppelin, Sí. And I Love Her de los Beatles, ¿cachai? Incluso Wild Horses de los Rolling Stones. Y piensas en las baladas que salen ahora en los años 2020, 2010, y te das cuenta de que las baladas no están solamente ligadas a un género. Claro. Eso es importante como recalcarlo. ¿No? Cuando uno habla de baladas, no Ya un solamente sonido. hablas de rock, po, ¿cachai? Ni un sonido. Por ejemplo. No puede ser solamente guitarras. Por ejemplo, yo Estrechez de Corazón para mí igual entraría como una categoría de balada. ¿Cachai? Y eso es como un electropop. pero ¿o es no? como electropop, pero en el fondo Sí. te habla de amor también por la canción. Instant ¿Cachai? Crush de Daft Punk Claro, también podría ser una balada. ¿cachai? Sí. Pero por eso es como, no sé, es como que depende quizás del gusto de cada uno, porque generalmente a los músicos tampoco les gusta como etiquetar Ahora, sus obras. baladas en el hip hop. ¿Cachai o no? Es cuático eso, como vais pensando en cómo se van construyendo las baladas, o cómo vas definiendo o encasillando las cosas. Y el hip hop también tiene canciones que te hablan de amor, que te hablan de echar de menos, ¿cachai? Un poco de sufrimiento. Y no necesariamente son baladas, a pesar de que tienen un ritmo más suave, más lofi, ¿cachai? Un Claro. drum más suave, ¿cachai? Pero es curioso eso, Sí. cambian. Lo que quiere decir entonces es que las baladas no están necesariamente ligadas a un género en específico.
Sí, sobre todo el rap latino. Estaba Quizás pensando. para que tengan categoría de balada tendría que ser más lento el tema, quizás. Ya, Quizás ahí se acercaría más a lo que a lo mejor uno entiende por balada de forma general. Por ejemplo, no sé, pues esas mañanas de Jorge González. Podría entrar a lo mejor, o Fe, que son como Fe. más lentas, ¿cachai? yo creo que ese es mi tema favorito de González Solista. Fe. ¿Cachai? Sí. Quizás, o un poco más rápido, podría ser Un amor violento de los tres o Cerrar y Abrir, Mm. ¿cachai? Sí. Podría ser también. Ahora también se responde como una necesidad, porque por un lado también está como esta idea que los artistas hacen rock, hacen pop, hacen metal, hacen, no sé, Hip hop, hip hop, ¿cachai? claro. Y igual el concepto del amor, ¿cachai? El concepto como del sufrimiento también del amor genera una necesidad. Pues. Hay artistas que se dedicaron a eso, ¿cierto? Los que nosotros conocemos como románticos, Claro. Claro. ¿cachai? Los artistas románticos que vienen del año de la corneta igual, pues, o sea, Sí. no necesariamente nos vamos a ir a la época de Camilo Sesto, nos podemos ir más atrás todavía y caer en la época de Polanca, de Frank Sinatra, ¿cachai? Que igual ya eran canciones que hablaban como de amor y harto sufrimiento. Antes de que en Latinoamérica aparecieran estos otros artistas, como José José o Juan Gabriel, Claro. todo este niño. ¿Hay algunos artistas que ustedes recuerden que los consideran o creen de que están centrados en hacer baladas? Más allá que sean rock, pop, lo que sea, sino que como hacen baladas. Ese es su fuerte. Mira, por pensar algo rápido, yo pienso en Michael Bolton, por ejemplo. Ya, sí, Michael Bolton. Pienso en Bryan Adams, quizás. Claro. Pienso en Chicago. Y este grupo que son como bien parecidos, como Chicago, Air Supply, Simply Red. Simply Red, Red Speedwagon. Sí, aunque Red Speedwagon tiene como su área más rockera, pero cae... Mm. No, a ver, ¿tienes una respuesta antes de la pregunta que hice como de algún grupo que se te ocurra que está como dedicado a hacer baladas? La verdad no. No, porque siento que todos tienen, o la mayoría tienen de todo un poco. Quizás los artistas más románticos podrían ser, pero aún así igual tienen temas que son más rápidos. Por ejemplo, si hablamos como, no sé, Montaner, por darte un ejemplo, Chayanne, tienen canciones que igual son bailables y otras que son bien lentas, que son como categoría de balada. Entonces, como que se dedique uno al 100%, pero hay discos que podrían ser como de baladas de cierto artista, como Luis Miguel tiene como ese Estaba lado, pensando yo en Luis Miguel. ¿cachai? Es que Luis Miguel igual es como bien mutante. Como Sí. que el loco pensaba como ya, por debajo de la mesa, la chica del bikini azul. Estaba Claro. pensando en Cristian Castro. Cristian Castro también. Azul, que no es una balada, claramente Azul es Claro. un rock pop. Claro. A, no sé, pues están lloviendo estrellas. O Volver a amar. Lloran las rosas. Lloran las rosas. Puta que Cristian Castro es una maravilla. El otro día vi un video de Juanes tocando Paranoid. He visto a Juanes cantar Paranoid de Black Sabbath, muy bueno. weón. Yo pienso en artistas que se dedicaron a hacer baladas, pienso en Jim Cross, por ejemplo. Pienso también en el disco Tapestry de la Carole King, también dedicada a hacer baladas. Y si bien es soul, pienso en Al Green Claro. también. Que siento que si bien es bien soul su música, está como centrada en hacer baladas. Claro. Ahora, bueno, igual me surge otra pregunta o otra incógnita. Es referente a por qué surgieron las baladas. ¿Por qué creen ustedes que bandas de rock Como ahí sí. que eran bien que en su tiempo eran pesadas, ¿cachai? De repente salen con un tema balada o romántico? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? ¿Alguna presión desde las discográficas? ¿O a qué le atribuyen ustedes ese fenómeno? Porque hubo como todo un apogeo referente a los años 80, años 90, ¿cachai? Los 80 sobre todo, De sí, muchas baladista. baladas y que al final de, no sé, pues de un concierto o de, digamos, una fiesta en las casas colocaban una balada y se ponían a bailar, ¿cachai? Que vuelvan los lentos, decían después, ¿cachai? Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué ¿Bailaste creen el que- lento alguna vez? No, no soy de la época. No, No, ¿pero nunca bailaste el lento en alguna fiesta? no, nunca jamás. ¿Nunca bailaste el lento? No. Nada. Me falta Yo bailar pienso un que. Yo pienso que, pucha, hay varias respuestas para eso. Una respuesta que yo igual he escuchado y que a veces siento que aplica, a veces siento que no, tiene que ver también con un ámbito comercial. De por sí el amor es algo que vende, ya sea el amor o el desamor. Sí.
En todas las artes. Así es, sí, En todas las artes. en todas las artes, desde la música, desde las mismas pinturas, desde el mismo cine, la literatura. El amor siempre es un buen ingrediente, yo creo, Sí, por supuesto. para crear algo así. Y muchas veces también, y quizás también sirve como una segunda pregunta, que muchos artistas, digamos, probaron esta receta y también se quedaron en ella también. Quizás a lo mejor desde el mismo tema de comodidad, quizás a lo mejor también por presión de los sellos discográficos también, que Claro. vieron que es un movimiento que vende y se quedaron, digamos, en eso también. Pero yo creo que pueden ser muchas respuestas al final. Sí. Bueno, yo creo que pueden tener varias aristas. Una, por el tema comercial, como dices tú. Dos, porque te atrae más masa. El amor es un lenguaje universal, como decía un escritor por ahí. Entonces, claro, pues si es universal y te trae masa, es vendible. Por ejemplo, no sé, por el caso de Aerosmith, que era una banda super, ultra, hiper, mega conocida, sacó Sí. Crazy y su popularidad subió más aún. Sí, ¿a ¿Cachai? cuántos strippers le dieron pega con eso? No sé, por Rolling Stone, Angie, ¿cachai? Los Beatles, para que decir, tienen hartas baladas también, estos temas románticos, ¿cachai? Sí, Y también quizás responde, bueno, a una época, a la presión de las discográficas. Y probablemente, si yo fuera un artista de rock y toco hartas canciones que son bien movidas, ¿cierto? Bien pesadas, igual de repente me sirve un respiro. esa ¿cachai? voy a decir yo creo Como un que igual respiro, algo suave, como estaba pensando yo en los bajarle un poco. conciertos de esa misma wea, así como Claro. ya Metallica, ponte tú, sacó unas cuantas baladitas por ahí entre medio, entonces eso te ayuda igual como a descansar tanto, ¿cachai? Como ya, bajaste un poco la máquina. Sí, Lo que no le pasa a AC/DC, a Claro. pesar de que AC/DC tiene una balada, que el otro día descubrimos. Love Song, Love Song. Y mire, Sí. y vaya nombres, además. la canción de amor, que está hecha con Bon Scott. Pero no la tocan, pues. No, pues, No la tocan. A diferencia de otras bandas que son súper rockeritas y que la mayoría de sus canciones son rockeras, pero igual tocan sus baladas, como por ejemplo Guns N' Roses. claro. Que Guns N' Roses sacó su Don't Cry, Patient, November Rain en parte, Strange, que tiene partes también que son más baladas. Entonces como que ayuda a bajarle un poquito la máquina a una continuidad de carrera que igual evita eso que de repente nos quejamos igual, que es como que suenen tan repetitivas. Como que Claro. sí, escucho una banda y como que todas sus canciones son parecidas. Claro. Y ojo que mencionaste también a Aerosmith y pienso en otra cosa también que quizás también pueda ser un factor. Y es que las películas también están muy ligadas a eso. Sí. Muchas Ah, bandas bueno, sí. también con el tema de los soundtracks, bandas o y algunos artistas que se enfocaron exclusivamente en sacar una canción quizás para una película. Claro. Como por ejemplo puede ser Tears in Heaven de Eric Clapton. Ujú. Y que quizás en este caso, por ejemplo, fue más popular la canción que la misma película. Sí, po. O Shape of My Heart de Sting. Sí. I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith con Armageddon. Sí. Sí, en realidad también influye mucho en eso. Cuando se hacen como canciones para películas, piensan de Code, de Paramore. Claro. Para Crepúsculo, ¿no? Sí, para Crepúsculo. Sí. Ahora, otra cosa importante. ¿Cómo ha cambiado con el tiempo la forma de escribir baladas? Porque las letras, si bien hablan como mucho de amor y qué sé yo, ¿no sientan ustedes o no les dejan la sensación de que las baladas actuales van como careciendo un poquitito de una riqueza en el lenguaje, como una riqueza en el idioma, sino que todo se centra un poco como en el sufrimiento, o sientes que escuchas más de lo mismo, O que a veces no hay conexión también, pues. o que no hay conexión y que está hecho De como letra. media a la fuerza? Claro, sí, también puede ser. Lo que pasa es que hoy por hoy, así como en estos tiempos, 2026 o a lo mejor un poquito más atrás, me cuesta encontrar como una balada que uno diga, oye, esta balada a lo mejor marcó esta época o marcó estos 10 años, ¿cachai? Me cuesta como encontrar una ahora. Quizá un poco más atrás sí, ¿cachai? Pero ahora, si tú me dices como este año, el año pasado, o hace 3 o 4 años atrás, no se me viene a la memoria ninguna balada como para decirte. Quizás en ya pongámosle 10 años atrás, podría ser Adele, ¿cachai? Como con, Someone Like You. o quizá Bruno Mars, ¿cachai? Pero así como algo como más universal o que sea como más, o sea, no universal, sino que sea como más, con una tendencia más amplia. Sí, sí. Que haya más artistas que se están dedicando a eso, me cuesta como en este momento pensarlo. Probablemente también tiene que ver con un tema mío de que a lo mejor no he indagado tanto en eso.
No he buscado quizá esa Claro, más de o ese que estilo. uno tampoco se centra como en buscar las baladas. A veces Claro. las escucha igual, pero pasaron nomás, po, Claro, ¿cachai? Porque también uno consume mucho más un estilo de música, por así decirlo, o un tipo de música. Buscas como algo puntual. Yo creo que igual nosotros podríamos hacer como listas dependiendo, por ejemplo, de nuestro estado de ánimo, dependiendo de lo que quiero escuchar relacionado como a la letra o al contenido como tal. Claro. ¿Cachai? O que quiero destacar, si quiero más canciones, ponte tú centradas en el piano, que sean más como con piano, que el piano destaque, que destaque la guitarra, que destaque solo la voz. claro, porque igual, por ejemplo, cuando hablando de baladas, ¿cierto? Al tiro yo creo que todos se imaginan las mismas canciones que nombró Benjamín, pues, ¿cachai? The Scorpion, ¿cachai? Su Aerosmith, Bon Jovi, ¿cachai? Que siempre sale como... Pero Always igual Bon Jovi. son artistas que ya llevan décadas, pues, ¿cachai? Y las canciones están ahí, entonces como ahora me atrevería a decir que una de las canciones buenas, últimas, pero ya no tan actuales, es Feel de Robbie Williams, que la encuentro buena. Como Una buena balada, balada, ¿cachai? Feel de Robbie Williams, sí. ¿Cachai? Adele podría ser, como les mencionaba Adele, ¿cachai? Pero no... Grenade de Bruno Mars podría ser Ujú. también. Sí, sí. Pero así como ahora, me cuesta como... O Me será porque a lo gusta, mejor no me he ido tanto por ese lado, porque hay artistas nuevas, como por ejemplo la chica esta, que ahora está igual catalogada como una de las grandes voces, se me olvidó el nombre en este momento, Swift, Taylor Swift. Taylor Swift, Taylor sí. Swift, quizás ella, Sí, tiene harta balada también Taylor Swift. ¿cachai? De las baladas del último tiempo me gusta Flowers, de Miley Cyrus. Ya, Sí, ese tema me deja como un gusto de balada más antigua. Que igual tiene que, yo cacho, jugar un rol muy importante el productor, po. Sí. El productor te consigue igual eso, como, ya, como qué quieres sonar, claro, ¿cachai? ¿Cuál es tu idea? Otro grupo que se me pasó, que yo siento que hubo una época, ya, es que este es un grupo como mutante también, con Luis Miguel, los Bee Gees. Los Bee Gees en los sí. años 60 eran mucho más psicodélicos, Sí. como más de la onda era la época. hippie, toda esa ondita. Sí. Después, en los 70 se hicieron muy baladistas, pero cuando finales de los 70 y los 80 fueron onda disco, po, Claro, ¿cachai? Y al final lo que sobrevivió de los Bee Gees fue mucho más la onda disco, a pesar de que grandes de sus éxitos como How Deep Is Your Love, Speaks and the Specs, ¿cachai? Están, Love's Alright, están centrados como en la época baladista. Es raro igual, como esa banda que se va como adecuando a los tiempos, Claro. ¿cachai? ¿Creen que existió alguna balada que marcó un antes y un después? yo O que creo dejó que la sí. vara alta, así como, oh, esta weá. Yo No creo son que varias. todas las que se han nombrado. Sí, y bueno, como no seguir redundando quizás las mismas canciones, pienso por ejemplo en True de Spandau Ballet, ¿Ya? que también es una canción que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez. Y es como un movimiento generacional quizás también, porque ahí tienes a Spandau Ballet, tienes a Aja también, tienes a Duran Duran, etc. Y muchas bandas que a lo mejor también son One Hit Wonder, algunas, y que Ujú. justo su One Hit Wonder también es una Es una balada. balada. Por Sí. ejemplo, caso curioso pasa con Simple Minds, que con su canción Don't You Forget About Me, ellos... Que la gente la conoce por una película. Así es. Por el Y club que la del, hicieron de para los la 5. película y que de hecho ellos detestan la canción. Ellos no les gusta la canción y curiosamente es su canción más popular también. O Extreme, More Than Words. También. Claro. También es como la canción más popular. Y Extreme es una banda que roza el metal. Claro. Que roza el metal, pero toda la gente la conoce por More Than Words. Po, porque era como la canción ícono de ellos. Así es. More Than a Feeling, quizás de Boston. Tiene como quizás una parte más rockera, pero también tiene la canción Amanda también de Boston. Y así yo creo que pasa mucho con bandas que de una u otra forma, claro, quizás en la parte de incursionar un poco, van como buscando nuevos horizontes, que Sí. pienso quizás también en The Cure, En en YouTube también, Bon One de Jovi, YouTube. como mencionabas también. Y One de de hecho YouTube. aprovecho de cambiar la canción de Halloween por Always de Bon Jovi, porque también creo que es una canción que no me canso de escuchar. Never Say Goodbye de Bon Jovi también. Bed una of- balada. También. Bed of Roses. Y Bed pienso of también en Roses. Kiss. En Kiss, que también eran más rockeritos y después ya sacan canciones Sí. como Forever. Y en el Unplugged le sirvió mucho esa wea. Así es. Y que también después viene acompañado con un cambio de imagen. Sí, po. Mucho más glam. Y que se arrepintieron. Así es. Como que no les funcionó mucho. ¿Y así Bowie? como,
David Bowie. Bowie tiene un cover, ya hablando de baladas, hay un cover que le hace David Bowie, no sé si originalmente la canción es de Nina Simone, nuevamente Nina Simone sale a la palestra con sus canciones. Hay una canción de Nina Simone que le hace un cover de David Bowie que se llama Wild is the Wind, como salvaje es el viento, ¿cachai? Y el aura que le mete David Bowie a esa canción es totalmente diferente a la de Nina Simone. Si bien tiene un aire melancólico a las dos y qué sé yo, como que Bowie le agrega como un misticismo. Y aparte que, si bien la voz de Nina Simone, a mi gusto, es superior a la de David Bowie, Bowie le da un giro que te hace sufrir con él, weón. Como que estás escuchando eso de que el viento es salvaje y tú sentís que la música te corta. Como si alguna vez el viento te pudiese cortar la cara. Claro. ¿Cachai? Es cuático. Me gusta mucho esa balada de David Bowie. Hay un tema de Rammstein que se llama One Ditch, que igual es buenísimo. Y también es Soy como interiorizado en golazo. Rammstein, weón. One Y Ditch. que también, bueno, como hablábamos un poquito antes, Rammstein quizás que mucho más conocido por su música más pesada. Otra banda también que incursionó en las baladas. En las baladas. Lonely Day de System of a De Down. System. ¡Ay, qué Down. temazo, weón! Qué temazo esa weón. Y ese no habla de amor, curiosamente. Po. Es No, como po. el día más triste. Claro. Tu día más Tuvo un triste. día de mierda nomás, ¿Cachai? básicamente. Pero buenísimo. Po. Sí. Así como hay bandas que se dedican a hacer covers de baladas, como Macha, por ejemplo. Claro. Que Mache son podría solamente decir. Sí. covers de puras baladas. Igual. Igual. ¿Y a bien. ustedes qué les parece? ¿Tienen alguna balada que se les venga a la mente? Podrían escribirlo ahí en los comentarios. Sí, siempre quedan pendientes de baladas. Sí, Exactamente. nos pasaron mucho. Siempre es que De hecho, en nuestro canal de Sibelia en YouTube podríamos hacer como listas colaborativas de baladas, de música pop, de música rock, de mejores solos, de mejores vocalistas, ¿cachai? O donde el Así es. vocalista muestra como mejor voz. exacto. ¿Cachai? Podríamos hacer eso. Última pregunta antes de ir a nuestras recomendaciones. ¿Qué creen ustedes que marca la diferencia entre la balada en inglés y la balada en español? ¿Qué marca la diferencia? Sí. Mm. Sí. Buena pregunta, mi querido Watson. Yo ¿Qué creo que marca la la diferencia? entonación podría ser Ya, una. aparte el idioma, Eh, obviamente. Y probablemente el tipo de arreglo que se le hace a la canción, el tipo de instrumento que se ocupa. ¿Cachai? Mm. Podría ser, por ejemplo, hay muchas baladas que tienen harto piano, ¿cierto? Piano y guitarra acústica son como Claro, pero hay los otro, recurrentes. hay otro que es con más con sintetizadores, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí va el tema. Pero como hablábamos delante, el factor común sería el amor nomás, ¿cachai? El amor. Pero, no sé, yo creo que principalmente tiene que ver con un tema de sonido nomás. O si no, del tiempo en el que se creó la canción, pero es que a veces como que la época igual te marca un sonido. Como que Sí, todos po. ocupan el mismo sonido, por ejemplo, los 80 como era muy común cierto sonido, en los 90 El otro. sintetizador mismo que si tú, en esa ¿Cachai? weá como que en el 80 predomina caleta. Entonces, quizás eso es como lo que hace la diferencia. Y nosotros, en Latinoamérica, igual siempre las bandas de acá hemos tratado de copiar igual Sí. lo que viene de afuera, pues, ¿cachai? ¿Cachai? Plagiando y copiando como todos los demás, como dijo Jorge González, ¿cachai? Y un ejemplo de eso quizás sea, al menos en Chile, bueno, yo creo que es tema para otro podcast, pero paréntesis, yo creo que es la nueva ola. Claro. La nueva ola en Claro. Chile al menos como que yo siento que busca mucho esto de copiar a las baladas gringas, a las baladas europeas, ¿cachai? Pero también Peter Rock, Luis Dimas, ¿cachai? Sí, po, y las baladistas de la época, ¿cachai? Son como muy centrados en eso. Y bueno, ahí Los Ángeles Negros nuevamente sacaron su sello aparte. Esos tipos como Muy bueno. que superiores, lamentablemente superiores Los Ángeles Negros. Increíble, ¿eh? De esa weá de Los Ángeles Negros que, como quisiera decirte, te salió 12 lucas grabarla, weón. 12 lucas salió ahí en la calle Temazo. San Antonio. Yo creo que respondiendo un poquito a tu pregunta, Sí, quizás a eso. la parte como latina, quizás le permite como más jugar un poquito, explorar un poquito más. ¿Ya? Así pensándolo un poquito rápido, quizás a lo mejor estoy equivocado, pero pasa que muchas veces, como decían, claro, nosotros copiamos una fórmula que viene de afuera, Sí. pero siento que la parte latina le permite jugar más un poco con la balada, porque tenemos baladas más rockeras, tenemos rockeras entre comillas, pensando quizás un poco en Maná, por ejemplo. Y hay variedad de instrumentos también. Tenemos algo más popero, tenemos Maracas. algo como más Por salsero, como más cumbia incluso, tratando como de la balada, La abarcarla cumbia. como en diferentes estilos, claro. Yo pienso por ejemplo en Sí. Gilda, no sé, pienso en Juanes, en Maná, en Shakira,
En la oreja de Sí, Van sí. Gogh, etcétera. Yo creo que quizás a lo mejor, Rake. claro, que Sí. quizás a lo mejor permite Música como romántica. explorar un poquito más o jugar un poquito más Sí. con el estilo. ¿Sabes qué tema se me pasó que es buenísimo, que también es balada de Hotel California? Sí. Los Eagles. Hotel California, bueno, hay otras baladas de los Eagles que igual son súper buenas. Take It Easy o New Kid in Town son temazos. Pero con Hotel California me pasa, que me pasa con varias canciones, pero que el solo del Hotel California entra perfecto. Sí. No es como que la weá solamente dices como viene el solo, sino que como que te mete en una atmósfera completamente diferente, weón. Y que no tiene nada romántico. Me pasa, por Es que no ejemplo, tiene nada romántico. claro, me pasa también con Creep. Con Creep de Radiohead. ¿Cachai? Sí, o con No Surprises me pasa a mí con ¿Cachai? Radiohead. Claro. No, es que de repente, claro, uno acá conversa y se te vienen a la mente alguna, pero mientras va transcurriendo La conversación. Black, van, de Pearl Jam. van llegando ahí las canciones La forma correcta de escuchar Black es el borracho. del No hay otra forma de escuchar Black. Yo creo que la diferencia, o una de las cosas que marca mucho la diferencia, yo dije ilusamente como la weá del lenguaje, pero la verdad es que el lenguaje sí te juega un factor importante. ¿Por qué? Porque el español es mucho más amplio y menos interpretativo que el inglés, de Claro. partida, ¿cachai? Claro. Entonces eso igual te permite como ser más directo, en teoría, con lo que tú sientes, ¿cachai? o ser más subjetivo también. Con lo que quieres expresar, o las metáforas se entienden mejor, ¿cachai? Claro. Se juega un poquito con eso, pero aparte yo me he dado cuenta que las baladas en español las cante quien las cante. Las cante un popero, un rapero, un músico urbano, un rockero, quien la cante. A diferencia de las baladas en inglés, nuevamente, quien las cante. Baladistas, rockeristas, lo que sea. Se siente como más pasión en la web. Jesucristo Superstar. ¿Te has dado cuenta en eso? Como que se siente como mucha más pasión interpretativa. No sé, yo pienso, ponte tú, para irlo como comparando en épocas. Pienso en Paul McCartney cantando una balada, ¿cachai? Porque Paul McCartney en su carrera solista tuvo 1 kilo de baladas con Wings. Ya, McCartney cantando una balada, José José cantando una balada. Claro. ¿Cachai? Como que a la vista, José José le duele la wea, ¿cachai? Está como sufriendo. Madonna cantando una balada, Camilo VI cantando una balada. Claro. ¿Cachai? Como que les duele más la wea. Si bien los otros, claro, por su calidad interpretativa y su calidad como artista en general, también conmueven, llegan y todo, hay como algo en el ambiente que lo hace diferente. Quizás la parte de afuera Sí. tiene un enfoque más técnico. Sí, sí puede ser. Po. Mm. Uno igual piensa en eso también, como en la calidad de producción detrás, el trabajo de mesa, qué sé yo, ¿cachai? Pero hay como una pasión detrás que es media como inexplicable, Claro. Sí. ¿cachai? Y eso yo creo que hace como la diferencia entre la balada en español y en inglés. Una de Podría las ser. cosas, ¿cachai? Sí. Yo pienso en las presentaciones en vivo en el teatro de Juan Gabriel, por ejemplo. Ah, Estoy sí, bueno, tratando el de de comparar. Bellarte. Estoy tratando de compararlo quizás con algo más de afuera y no... Probablemente Frank Sinatra en el Madison Square Claro. Garden. Quizás tiene que ver con el tema también de la nacionalidad, del origen de la banda. Porque, por ejemplo, los colombianos son distintos, no sé, para los mexicanos en el tema pasional, ¿cachai? Sí, Por ejemplo, el mexicano es mucho de contar historias también, a través de la misma música mexicana, ¿cachai? sí. Entonces sí. igual te pueden transmitir diferentes sensaciones. Un argentino te puede transmitir una sensación también muy distinta Sí, a la totalmente, chilena, weón. ¿cachai? Porque es como, Tienen como un sonido único. claro, y es como que de acuerdo del país de origen, porque por ejemplo una banda caribeña es muy distinta a una banda chilena, ¿cachai? Manamo. Entonces va a depender muchísimo, creo yo, del país de origen. Y del contexto sociohistórico Y también. también. Quizás, porque tenemos Sí. mucha balada ¿Cachai? incluso que no habla directamente de amor, sino de algunos sucesos específicos, por ejemplo, Claro. que también son bien conocidos y que también yo los consideraría como una balada, quizás, que no necesariamente tienen que ser románticos. Sí, sí. En Chile, ¿algún baladista preferido? ¿O alguien que te gusten sus baladas? ¿O que no te gusten, pero reconozcas que es como la wea buena? Yo creo que me gusta Manuel García. Manuel Las García. canciones que tiene tipo balada las encuentro buenísimas. Una, porque los arreglos son buenos, y dos, porque la letra te dice algo. Sí, te deja. ¿Cachai? Y te da una continuidad. No es Mm. como que tienen unas estrofas que a lo mejor no son concordantes con el coro o con el Ujú. final de la canción, ¿cachai? Sí, Y que te cuentan una historia. Manuel García me gusta ¿Te mucho. gusta caleta? Sí. A mí, bueno, yo les mostraba antes ahí, Miriam Hernández, yo creo que es una baladista por excelencia. Sí. Y porque la calidad vocal de Miriam Hernández también es maravillosa, me gusta Sí. mucho. Ese disco, sobre todo de Miriam Hernández, el hombre que yo amo,
no sé, bueno, yo lo podría escuchar todos los días y no me cansaría porque siento que hay calidad detrás. Sí. ¿Cachai? Me gusta harto. Bueno, Los Ángeles Negros, por supuesto, también de rock Sí. made in Chile. ¿Tú, Benja? Pensaba algo también que- en Los Ángeles Negros y quizás algo más actual también sería el volumen 1 de Mon Laferte. Para mí es un disco completamente de balada. Sí. También hay un artista que me gusta harto, que yo sé que no les gusta, pero GP también tiene sus temas ahí baladas que son buenas. Sí. Te dije que si volvías a nombrar ese weón. Sí. Ah, pero sí, hay que reconocer. yo Sí, creo no, está que bien. es un tema de gusto nomás. Po. Es lo que le ¿Cachai? respondió una niña en Instagram por Led Zeppelin. Porque cuando me preguntó entre medio en un comentario me puso como, ¿por qué odias tanto a Phil Collins? Y yo le dije como, no tiene nada que ver con lo artístico. Y con GP yo creo que pasa lo mismo. Sí, lo No que tiene pasa nada es ver que con lo artístico, ahí sí. está el tema entre hacer la diferencia entre la música y el tipo como persona. Sí, Por pues, ejemplo, así es. Morrissey para mí es un buen desagradable, pero a más no poder. Pero tiene temas muy buenos, pues, entonces es como, ¿qué? Hagamos la diferencia nomás Y baladas y buenas como disfrutemos. solista con The Smiths. Sí, pues. Sí, po. Entonces el loco le Sí, pone. sí. ¿Cachai? Sí. ¿Viene Oreja Van Gogh del otro año? con Amaya, Miralo, por miralo, fin. miralo. Sí, el lunes está en la entrada a la... Oye, pasamos A a ver, los recomendados, ¿no? Vamos a los ¿Qué les recomendados. parece? ¿Quién parte? ¿Parto yo? Lo veo con ¿Parece? los discos en la mesa. Sí, Te veo con el material en la mesa, así que... acá está el material. Bueno, ¿Qué y tenemos aquí? tenemos el disco homónimo de los tres, del 91. Somos tontos no pesados, El ascensor, Sudapará, Flores secas, Pájaros de fuego, La primera vez en Jamaica, Un amor violento, Amores incompletos y He barrido el sol. Un disco bastante Discazo. bien Muy hechito. bueno. Y yo creo que los tres es una de las, me atrevería a decir, musicalmente hablando, debe ser la mejor banda en cuanto al uso de instrumentos. Son Ya. todos secos en sus instrumentos. O sea, para mí Ángel Parra es el number one en la guitarra en Chile. Sí, Sí, ¿Cachai? pienso lo mismo. en eso estoy de acuerdo también. ¿Cachai? El talento que tienen Hay para... cosas que son indiscutibles. Y para armonizarse, ¿cachai? Es impresionante. O sea, este disco es muy bueno. Bueno, Somos tontos no pesados es un tema muy bueno que también tiene su cover de Los Pulentos. No sé si algunos se recordarán, Sí, pero yo soy sí. como de ese tiempo. Con Anita ¿cachai? Tijoux. ¿Cachai? Buen Sí, sí. tema. Sudapará, Flores secas, temazo, compadre. O sea, Flores secas y Pájaros de fuego, si se dan el tiempo. Maravilloso. De hecho, yo creo que de este disco esos son mis dos temas favoritos y He barrido el sol porque siento que ahí la guitarra de Parra ya es otra bola. Sí, sí. Bueno, a mí uno de los temas que más me gusta también del disco es La primera vez. Mucho más me gusta si es la versión unplugged, Muy bueno. pero siento que aquí se luce la guitarra Ángel Parra impresionante. Sí. ¿Cachai? La historia que hay detrás de la canción. Bueno, muchos le dan un contexto por el tema militar de lo que pasó acá con la dictadura, ¿cachai? Pero bueno, el mismo Álvaro Enríquez como que no lo han encasillado tanto por ese lado. Pero igual no le molesta que, ¿Y qué dice que lo él? asocien. Que en realidad es una canción que tiene de todo un poco y que cada uno le dé la interpretación. Ah, tibio culiado. Pero si tú te vas al Unplugged, yo creo que es una clara Sí, una po. clara demostración de lo mal que se pasó en dictadura, porque incluso Sí. se pone hasta un casco militar, entonces como que le puso el Y ni sello, siquiera ¿no? una canción a la dictadura, era una canción directamente a Pinochet. Sí, pues a Pinochet. ¿Cachai? Porque, bueno, Pues si la Este dictadura tema habla es de Pinochet. abiertamente- Pues. no, hay cómplices Bueno, civiles que no. todavía están entre nosotros. Bueno, pero no entremos ahí en política, weón, porque me carga la política, la odio, weón. Las cosas como son. Sí. Pero Pero bueno, sí, es un temazo la primera vez. Pero Y el la Unplugged- letra es como de una canción de odio, de lo que tú Sí. sentís desde adentro, weón, de lo mal que lo estáis pasando y de lo mal que le podéis decir a una persona. Por Y lo es que bacán te esa pasa. weá de que, a pesar de que tiene rabia detrás, qué sé yo, uno igual puede asociar de pronto que las canciones como la rabia, que nacen desde la rabia. Yo pienso, por ejemplo, en el punk. Claro. ¿Cachai? El punk es una rabia sistemática igual, porque ¿cachai? Como Sí, contra po. el Estado, contra la sociedad, bla, 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 bla. Entonces pensé con una música más como... "Urgh". Pero Sí. en cambio acá, la primera vez, no necesariamente tiene que tener como un peso, ¿cachai? Como de musical Claro. detrás como para poder armarte una weá que suene bonita y que tenga una queja... Y este tema Como la en que sí tiene. me gusta mucho, porque es como de protesta, podríamos decirlo, ¿cierto? Y tiene harto de chileno el sonido de la guitarra. Y es rápida, entonces tiene una mezcla de muchas cosas y por eso la encuentro un buen tema. Es como poner una cámara arriba del paseo humada y ponerlo en Claro. cámara rápida y toda la gente Sí. moviéndose así.
Y bueno, uno de los temas también reconocidos del disco, Un amor violento, que justamente hablábamos de balada. Bueno, algunas personas lo han tomado como algo, una relación que tiene que ver con la violencia física, pero en realidad tiene que ver con la predominancia o con el querer dominar a una persona, ¿cachai? Y que al final a lo mejor tú te quieres deshacer de eso, pero después vuelves porque es como una atracción que no se entiende, que a la vez también es como estúpida, como que quieres y no quieres, te gusta y no te gusta, ¿cachai? Como que lo estás pasando mal, pero también te gusta. Una weá es como algo súper raro. Te gusta, pero te asusta. Como relaciones tóxicas en realidad. Es Sí, como sí. una relación tóxica, ¿cachai? ¿Alguna Un amor vez violento. has escuchado la canción Cracking Up de Paul McCartney? No, Cracking Up. no. Ya, hubo un tiempo que yo no sabría decir si esto de la ciencia cierta, sí. Hubo un tiempo Como- que fue hermoso. Y libre de verdad. Pero hubo un tiempo, por eso digo, no sé si era así, pero hay unas sesiones que grabó Paul McCartney como de canciones X, ¿cachai? ¿Ya? En un estudio, y que tocó Cracking Up. Y Cracking Up es, el riff central al menos, es igual a Un amor violento. Ahora, claro, ocurre mucho de que las canciones ocupan la misma escala, la misma fluidez de acorde y suenan Claro. parecido, inevitablemente. Claro. Pero es que hay otras canciones que no pueden pasar tan piola. Y Sí. este no. Escuchen Cracking Up de Paul McCartney y Un amor violento y va a decir como. Pero bueno, manito. Bueno, pero es un buen tema. McCartney, importante. Claro. Y buen disco, y aparte uno de los discos precursores de los 90 que ayudó a impulsar a la música chilena y Sí. exportarla, digamos, Pa' afuera. hacia el extranjero. Así que este disco no puede no estar en su biblioteca musical. Escúchenlo, les va a gustar. Sí. Es redondito. De hecho, yo creo que los tres tienen al menos 3 discos que tienen que tener sí o sí: Sí. el Fome, el homónimo y el La espada y la pared. Esos Sí. 3 discos de los 3 tienes que tenerlos sí o sí. en tu Ahora elijan colección. ustedes cuál les gusta más, el Unplugged también. Sí, bueno, Pero al menos yo me quedo con este. De los tres me quedo con el este. Unplugged es importante porque es una de las pocas bandas chilenas que tienen Unplugged. Entonces hay Así hay es. que cuidarlo. Sí, sí, sí. Así que ese sería mi recomendado, muchachos y muchachas. El día de hoy. Benjamín. Yo, bueno, siguiendo el mismo aire de las baladas, les recomiendo el Make It Big Damn. de Wham. Damn. Discazo también. Discazo Papá. del año 84, segundo disco de Wham. Y bueno, poco más que decir, o sea, tiene yo creo que las canciones más conocidas quizás del grupo. Sí. Temazos como Wake Me Up Before You Go Go, Everything She Wants, Freedom, que no es la misma Freedom de George Michael. por separado. Y yo creo que la más conocida y la balada por excelencia quizás de este disco, con cuál finaliza, que es Careless Whisper. Careless Whisper. Que me gusta mucho más esta versión de Wham que la versión De solo de George Michael. Que tiene una intro, La intro de aquí es cuerdas, diferente. sí, Sí. de sintetizadores y cuerdas, que para mí yo creo que es una de las baladas por excelencia. Hay como mucho más trabajo de estudio aquí. Así es. Sí. Sí, de Andrew Ridgeley y de George Michael. Muy bueno. ¿Qué fue de Andrew Ridgeley? ¿Me lo comentaste alguna vez? Sí, bueno, después de este disco específicamente, George Michael necesitaba, digamos, como cambiar un poquito de aire. Según él, necesitaba hacer música para un público mucho más maduro. Wham era para más un público adolescente. ¿Ya? Andrew Ridgeley lo entendió también, comprendiendo que George Michael siempre fue la parte creativa de todo lo que es Wham como tal. Y Andrew se encargaba más de la parte de la imagen. por Ya, así decirlo. entiendo. Sí, sí. Bueno, George Michael hizo toda su carrera como tal y Andrew se alejó de lo que es el tema de la música. Él, digamos, vivió De las regalías del Make de It las Big. mismas regalías, así mismo del Make It Big. Bueno, según los genio, dichos po. también se juntaban cada Navidad también a pasarla juntos. Eran Qué muy bonito. cercanos hasta el último de los días de George Michael. Me George parece que Michael se murió vio para un la libro Navidad también. o para el año nuevo. Así no es. recuerdo. Sí, Navidad. Sí, por ahí, por en esa esa semana fecha. como de diciembre. Finales de Así diciembre. es. De hecho, Andrew también se sorprendió porque... Coincidencia, no lo creo. Porque solían Lo mató el viejo juntarse Pascual. justamente en esta fecha y no recibió el llamado de cada año de George Michael. Pero discaso. Qué bonito cuando las bandas o los duetos, qué sé yo, se separan, pero siguen teniendo una bonita relación. Que no se separan quizás a lo mejor por algo más polémico, Como Jorge y. como Inarea. No, bro. Basta, hablar de Claudio Inarea. Otra vez, Claudio Tarea, ¿hasta cuándo? Yo creo que canciones que recomendaría también de este disco sería If You Were There, que quizás una de las canciones menos conocidas de este disco, que también es muy buena. Freedom también, como les comentaba, y Everything She Wants también.
que me gusta mucho. Sí, un temazo. Sí. Discasos, Make It Big de Wham. Excelente. El disco favorito de Deadpool. O uno de los discos favoritos Así de Deadpool. es. ¿Y usted qué Es nos que- trae, señor? Yo, Tiene ¿Qué nos saxofón trae muy don romántico. Estefano Garrido el día de hoy? yo traigo algo. Yo creo que igual es un disco de baladas. Ah, no, me lo limpié aquí antes de mostrarlo porque está medio. Yo traigo el Harvest de Neil Young, el canadiense Neil Young. Aún vivo, Neil Young también. Aún Está, yo creo que está en la lista. Pero está vivo Neil Young, sí. Bueno, el de Harvest es un disco de la cosecha del año 72. Ya estamos, nos fuimos a la década de los 70. Creo que es inevitable, o fue en algún momento inevitable, que la influencia country en la música norteamericana, mexicana, estadounidense y canadiense apareciera, ¿ya? Y pasa en todos los continentes, o sea, igual nuestros grupos, ¿cachai? Tienen como también mucho folk detrás. Claro. Cueca, los tres, por ejemplo, que hicieron Cueca en su último disco. Aguántenlo. Las baladas folk, la música andina, como que el mismo GP también, que habláis tú, como harto Aguante, uso del andino. Bueno, Y ya, y ya, el otro día lo hizo pico y ahora. Y ya, Buen Y ya, grupo. pues, ¿qué pasa? Bueno, el Harvest de Neil Young es como. No sabría decir tampoco si es realmente como el disco donde ya se plantó Neil Young en la escena musical y dijeron como este loco la lleva. Porque Neil Young tiene una carrera bastante variada. Solista, con Crosby, Stills Nash and Young también hicieron, y de The Wild Horses, no recuerdo cómo es el otro anexo que tiene Neil Young en otro grupo. Bueno, acá viene su tema más conocido, que es Heart of Gold, el corazón de oro, que su letra, aparte de ser preciosa, yo creo que también es muy esperanzadora. Y se aleja de la bola hippie, sino que se acerca mucho más a la bola country, y aún así logra hacer una balada muy linda y muy esperanzadora en su letra. ¿Te gusta el country a ti? En parte, A mí no, en parte, traté en parte. O sea, es que sabéis que hay como tipos de country, bueno, el otro día Sí. como que estuve como interiorizándome en esa weá porque encontré una publicación en Instagram, paréntesis, que hablaba así de que el country actualmente era música como para gente de alto oído. Una cosa así decía la publicación, estaba en inglés. Pero era como para gente de alto oído la música country. según ellos. Claro, y te mostraban como algunas bandas en la actualidad y precursoras del country y claro, igual tienen como cuestiones que tú decís como la media boladita. Más que nada por su composición musical, ¿cachai? El uso de las orquestas, que antiguamente uno pensaba el country, un banjo, un violín y una guitarra y unas cucharas culiadas. Más de Texas. Y bien texano y balazos y weas, vacas, no sé. Pero la verdad es que para ellos el country es el folk, básicamente. Sí. ¿Cachai? El country es parte del género folk. Y Neil Young acá siento que refleja muy bien también el espíritu canadiense, o se siente muy bien mezclada como esta idea naturista de los canadienses, ¿cachai? Como el bosque, los lagos, la naturaleza, las personas mayores. Personas mayores. Sí. De hecho, acá había un tema que se llama Old Man. Y Old Man creo que es una canción que hace de Neil Young una muestra de su mentalidad. Porque el coro dice como, hombre viejo, ¿cierto? Te veo a ti y veo mi reflejo en tu cara. ¿Cachai? Neil Young tiene aquí en este disco, ¿cuántos? 23 años de tener, 22 años cuando sacó este disco, quizás menos, weón. Está jovencito Neil Young. Entonces, no sé, si hablamos de baladas, yo creo que este disco de Harvest es un disco que tú puedes escuchar tranquilamente, aprovechando que hay días de lluvia, en un día de lluvia, y les va a encantar. Otros temas que yo recomiendo de acá, de Harvest, que es el que le da el nombre al disco, Words Between the Lines of Age y Are You Ready for the Country, que nos muestra un poquito también la esencia del disco como tal. Por otro lado, Neil Young es súper existencialista y ha sido harto un activista muy constante de los derechos sociales. Así que nada, Neil Young de Harvest, un disco maravilloso. Excelente. Sí. Sería todo por hoy entonces. Así es, estamos listos por el día de hoy con las baladas. Espero que les haya gustado, que se vayan a escuchar algunas cancioncitas de baladas, bailen un lento, no se lo pierdan. Si se nos pasó alguna también para que nos comenten ahí abajo. Sí, coméntenos las baladas que les gustan. Hazard de Richard Marx, ahí se me vino otra que me encanta. Father and Son de Cat Stevens. Uy, Father and Son de muy Cat bien. Stevens. Fast Car de Tracy Chapman. Excelente.
Nos Sí. vemos entonces en otro capítulo de De Deciberia. Siberia, la ciudad Nos de vemos. los melómanos. Chao, chao.